Y por las cosas que tuve en el camino, en realidad me tocó participar harto en la discusión mundial de lo que nos está llevando ahora a una cosa, yo diría que bastante intermedia, más que reescribir todo lo que se había hecho antes. Yo diría que estamos tratando de dosificar las distintas situaciones que, y como cada vez nos damos cuenta, no es que una forma es igual para todos los niños. Por eso, hablando con Byron, que quisimos ponerle este título como más bien ajustando a la realidad y por supuesto también el contexto. Así que muchas gracias por la posibilidad de presentar esto. No tengo conflicto de interés. Y esta diapositiva la voy actualizando cada cierto tiempo, de fines del año pasado en realidad, porque sobrecarga de fluido es un tema que claramente no es algo que hablamos hace 20 años atrás. En realidad es un tema que fue surgiendo poco a poco y en parte hay gente muy dura que lo pone que es algo como iatrogénico por el cuidado intensivo actual. Yo digo que más bien nos dimos cuenta de que todas las terapias tienen también su lado que no es deseable si es que no se logra ajustar. Acá en este gráfico abajo está los años y el número de citaciones en PubMed. El naranjo son adultos y en gris son niños. El número de papers está en el lado izquierdo. Estos son papers originales y revisiones, no están editoriales ni carta del editor. Pero estos cuadrados celestes puse como las distintas poblaciones que fueron rápidamente surgiendo, como que podían tener efectos malos, la administración excesiva de fluido. Me tocó estar en uno de los centros que inicialmente vieron estas dos poblaciones, que son los pacientes en terapia de reemplazo renal y en trasplante de médula ósea, o sea, y eso claramente es un grupo de pacientes, y en niños que yo diría que nos abrieron la posibilidad de empezar a enfocarnos más en este tratamiento, y como digo, yo hasta todos esos años al revés, era como muy de otra forma de tratar a los niños que estaban graves, especialmente los que estaban sépticos. Y más que revisar aquí como la revisión bibliográfica, que ya tendríamos que revisar alrededor de 200 papers, más o menos, que son todos súper buenos, todos yo participé en algunos de ellos, por eso puedo decir que más bien hicimos revisiones retrospectivas, vimos quiénes se ponían más graves, que si se administraba fluido, quiénes eran los que empeoraban y qué significaba empeorar, tratar de definir cómo íbamos a definir sobrecarga de fluidos, cuál era el significado de esto. Porque hasta el momento, yo diría hasta los últimos, probablemente hasta el 2014-2015, la reanimación con fluido era prácticamente dogmática en cuidado intensivo pediátrico. Pero quise resumir en estos 4 puntos como lo que ya probablemente tenemos que quedar incorporado como un conocimiento y que le tenemos que dar a nuestros también becados y fellows, que la sobrecarga de fluido, obviamente sí importa, que es mucho más frecuente de lo que creemos, es muy difícil de diagnosticar y también es muy difícil de estimar, o sea, clínicamente para que un paciente se vea con una sobrecarga de fluido evidente, probablemente estamos llegando muy tarde, es casi como cuando hablaban hace 20 años atrás que el diagnóstico del shock era cuando había una hipotensión, un colapso hemodinámico inminente. O sea, así de dramático es si vemos a un niño que esté con sobrecarga de fluidos lo tarde que estamos llegando. Y ahora, después de todos estos estudios que hemos visto, estas cohortes retrospectivas, la mayoría y algunos observacionales pequeños, el siguiente paso, y que yo espero que sea el trabajo de todos como comunidad, como la red, las redes de ustedes también nacionales, que también es algo muy admirable, empecemos a ver, ya no saber a quiénes les hace mal, sino cuál es el mejor tratamiento y tratar de empezar a determinar qué es lo que tenemos que hacer para prevenir las complicaciones de la reanimación con fluido. Entonces, estos son todos los aforismos que ya estamos repitiendo como casi mantras, pero que es importante recordarlo. No lo voy a leer todo, obviamente, de nuevo, pero sí yo diría que todo el conocimiento lo podemos tratar de resumir en esto que está en rojo, que yo creo que todos estamos de acuerdo en decir que tenemos que dar fluido en un niño que esté grave,
pero para mejorar la entrega de oxígeno a los tejidos y recuperar la homeostasis. Esa es la parte, yo digo, como filosófica, ya no es una cosa operacional, sino como siempre al momento de dar fluido, recordar estas dos líneas como casi un mantra, en el fondo. ¿Qué de estas dos cosas queremos lograr? También esto es de Fluid Academy, de Dr. Malbrain, que yo diría que ellos han logrado sistematizar mucho nuestro conocimiento actual. O sea, son una página que tienen que seguir todo lo que están interesados en el tema y como son muy concisos en sus indicaciones y recomendaciones. Y tenemos que son las 4D para administración de fluidos, una droga, tiene una dosis, una duración y también cuándo terminarlo, con cualquier medicamento que vamos a ocupar. Y esto que yo encuentro muy importante, cada vez que uno está dejando las indicaciones de un paciente, tenemos que recordar que cuando estamos administrando fluido, cuáles son los objetivos de este. Y el 90% 99% de las veces se puede resumir en estos 4 puntos, que es la reanimación, mantención, reposición y por supuesto muy importante, nutrición. Y esto es, tenemos que tratar de todos los fluidos, tratar de ponerlo en estas categorías. Voy a hablar un poco más adelante que hay otros que son inherentes al cuidados críticos, que es por ejemplo la monitorización, que son una de las, y los tratamientos, son las dos cosas que mientras más pequeños son los niños es más difícil estimar el exceso que estamos dando de medicamentos, o sea, de fluido en medicamentos y monitorización. Y hay algunas cosas que son evitables y otras que no son evitables, pero con estas dos boxes yo creo que podemos en realidad resumir lo que sabemos hasta el momento y qué es lo que tenemos que ir cuestionándonos para hablar todo el mismo idioma. Esto, cuando enfocándonos en uno de los puntos, que es lo de la reanimación, el paciente grave, el paciente que se presenta en la urgencia o el ingreso en la unidad, siempre es bien interesante hacer el ejercicio. ¿Por qué vamos a dar fluido a este paciente? Entonces está grave, está en shock, está con taquicardia. Esas son como las causas, pero desde el punto de vista fisiológico, ¿qué es lo que queremos lograr? Y la mayoría de las veces lo que queremos hacer es mejorar el gasto cardíaco. Pero el gasto cardíaco, quise poner este esquema, que es el que está acá a la izquierda. No sé si se ve el puntero que estoy moviendo. Sí, doctor. Sí, ya. Que lo que quería mostrar era esto, que al hablar del volumen circulante efectivo, lo que hablamos es la cantidad de sangre, de volemia, que efectivamente está participando en la circulación. ¿Qué quiere decir eso? Que hay parte de la volemia que está en los grandes vasos de capacitancia venosa. Y eso aquí está representado como esta gran parte gris oscura, que es el sistema venoso, y que alrededor entre el 70 y hasta el 80% están estos grandes vasos que en realidad no están participando en el retorno venoso. Recordemos que finalmente el retorno venoso, o sea, cómo llega la sangre al corazón, es la diferencia que hay entre la presión sistémica vascular, en fondo esto, y la presión en la aurícula derecha. La presión sistémica media o vascular es un concepto que a veces es difícil de entender, pero este esquema lo representa bastante bien. Si podemos ver de que esto es un contenedor. La presión media sistémica vascular es la presión con que se llena este contenedor antes de que se genere una presión efectiva dentro de las paredes. En el fondo es como si tenemos algo que está vacío antes que llegue a hacer presión en las paredes. Y eso obviamente depende de los dos factores. Uno es del continente como el contenido. ¿Qué quiere decir eso? Desde el tamaño de este contenedor, de este caja, por decirlo de alguna forma, y también la cantidad que hay acá adentro. Por lo tanto, ¿qué es lo que hacemos al dar fluido?
en el lado venoso. Lo que hacemos es que aumentamos esta presión de llenado, aumentamos la diferencia entre la presión venosa sistémica media y la presión en la aurícula derecha. Y ese es un concepto como bastante, a veces difícil de entender, pero son dos cosas importantes. Uno, que es algo transitorio, porque si damos fluidos, por ejemplo, aunque demos mucho fluido, gran parte de eso va a aumentar acá la presión de llenado, va a ser inyectado a la circulación arterial, pero después va a volver acá a un gran lago, a un gran contenedor, que no va a significar efectivamente que siga ese mismo fluido que entregamos, siga en el sistema circulatorio. Y eso es uno de los grandes problemas clínicos que tenemos. Y esto independiente de si es que es coloide, cristaloide, que el tamaño de las moléculas, si son sintéticas, si son hemocomponentes. Eso ya per se es una de las grandes limitantes de dar grandes cantidades de fluidos, porque el efecto es transitorio, y principalmente por esto, porque aunque demos grandes coloides, por ejemplo, si es que el continente sigue siendo grande, la fracción que vamos a dar nosotros va a ser igual muy pequeña y va a quedar diluida en este gran lago o gran territorio venoso. Y eso lo podemos ver acá en el gráfico de Guyton, que le decimos habitualmente, que es un gráfico XY, en el cual en el X está la presión de aurícula derecha, y en el Y está el retorno venoso o el gasto cardíaco. Y básicamente al aumentar la presión de llenado, aumentar el retorno venoso, lo que hacemos sería en este caso, en este gráfico, aquí esta línea que se ve acá sería el gasto cardíaco, sería mejorarlo, o sea, desplazarlo hacia allá. Y eso lo logramos aumentando el retorno venoso, y eso sería transitoriamente aumentando nuestras presiones de llenado. Y eso es básicamente lo que vamos a hacer con el volumen circulante efectivo, al aumentar el volumen circulante efectivo con bolo de fluido. Entonces, ese es como la primera punto que quería destacar, que esto no es algo que es transitorio, que sí tiene no estamos dando fluidos porque sí, obviamente tiene una base fisiológica muy importante y muy conocida, pero es difícil habitualmente comprenderlo para aplicarlo en los pacientes. El otro punto que quería destacar era que ya sobrecarga de fluido, cada vez nos dicen más que no tenemos que ocupar esta palabra. Uno, porque ya es un tema que ya está demonizado, cuando tenemos dos caras de la moneda, por eso yo siempre hablo que es binario, porque un paciente que llega a una sobrecarga de fluido y que todos nos escandalizamos, probablemente tiene los dos lados de la moneda. Uno es por parte de la atención de salud, del equipo de salud, pero por el otro lado también está lo grave y el estado fisiopatológico que llevó el paciente. Esto hace 10 años atrás fue el gran tema de discusión. En el fondo pensábamos, se proponía de que los pacientes más graves se sobrecargaban, y por eso se asociaba la sobrecarga de fluido a gravedad y a mortalidad. Ahora sabemos que probablemente no es no es un extremo, no es que todo lo que es paciente que se sobrecarga es porque se trató mal su patología, ni tampoco es que per se la sobrecarga de fluido está presente en pacientes, hace que los pacientes estén más graves. Y esa es como la dualidad y por qué tenemos que vencer este caro sello, porque en muchos lados es una forma de taparnos los ojos, más bien, y no abordar como queremos el problema. Entonces, la propuesta actual es que sobrecarga de fluido no es un tema ni fisiológico, fisiopatológico, en realidad no es la forma como de tratar el tema o un problema en el cual se encuentra el paciente, sino más bien tendríamos que hablar de exceso de fluido, ya sea que determina hiperhidratación, hipervolemia, edema, y la asociación entre ellos. Todos sabemos que podemos tener pacientes que estén con edema, pero hipovolémicos y todas las combinaciones posibles.
Y eso probablemente también, de nuevo, nos ayudaría a abordar mejor al paciente, al abordar los problemas al lado de la cama del paciente, diría, y que eso es también un paso que tenemos que hacer también cultural y conceptualmente. El tercer punto es que esto es cuando dejamos a muchos nefrólogos entrar a la unidad, siempre me dicen eso, pero es que el siguiente paso, una vez que hablamos de el ponerle el nombre del estado fisiológico, fisiopatológico, es hablar de la relación entre sodio y agua libre. Probablemente la gran mayoría de los pacientes, si es que tienen su eje hipotálamo, hipófisis conservado, con una respuesta, ya sea a la inflamación, infección, al estrés normal, la cantidad de agua en el organismo, en el cuerpo, va a estar más bien relacionada con la cantidad de sodio que estamos dando. Y esta relación entre sodio y agua libre, que nosotros iatrogénicamente la podemos alterar, la podemos ver claramente en cómo está la anatremia, la evolución de la anatremia, junto con algunos otros marcadores nitrogenados y de falla renal. Pero esas son como las tres cosas que yo creo que tenemos que hacer un cambio de mentalidad, y porque va a ser la única forma en que ya no nos vamos a poner a hablar de qué le damos, cómo le damos, si este es mucho mejor, el otro no, sino estas cosas lo que nos llevan a aterrizarlo a nuestra unidad, al estado fisiológico del paciente, y finalmente él es, desde el punto de vista sodio y agua, estamos tratando a nuestros niños. Esto es lo que espero que podamos seguir estudiando también en los próximos años, es que no todas las sobrecargas de fluidos son iguales. Nosotros ahora, gran parte nos estamos enfocando en esto temporalmente precoz, que puede estar muy relacionado a la inflamación per se. Pero yo creo que todos nos podemos acordar, sobre todo yo, que llevamos ya más de 10 años viendo niños graves, es que llegamos a estos pacientes que ya llevan una segunda, tercera injuria, ya llevan más de 10 días o 14 días, y que tienen un edema que es muy difícil de tratar, edema generalizado, que se ve progresando asociado a falla multiorgánica, y que eso, más que hablar de que el problema es sobrecarga de fluido en esos pacientes, sino estamos evidenciando en realidad una falla endotelial grave. Y eso era un poco lo que quería mostrar en esta diapositiva siguiente. Porque en realidad es muy llamativo, todos decimos, damos mucho agua, mucho fluido, sea cual sea, y se correlaciona con la falla orgánica múltiple, independiente de la gravedad inicial. Entonces, como la mayoría de las personas como dicen, pucha, si esto es fluido, y damos cosas mucho peores que sea solamente agua, en realidad, y en cantidades mayores. Entonces, ¿por qué está ocurriendo esto? Probablemente es un marcador de que hay algo más, y ahora sabemos que ese algo más probablemente es toda la disfunción endotelial y el microcáliz endotelial. En el esquema de un vaso sanguíneo, todos sabemos que las fuerzas de Starling son los que comandan la filtración y en la difusión de sustancias entre el plasma o dentro del capilar al intersticio. Y esto fue propuesto hace muchos años atrás, y podemos ver que acá está esta es la fórmula que se propuso y que en realidad está casi intacta hasta el día de hoy. Y que podemos ver de que la cantidad de filtración depende de la presión hidrostática, o sea, la cantidad de agua y la presión que está haciendo sobre las paredes del capilar, y la presión que hay en el intersticio, y también la presión oncótica desde dentro del capilar y del intersticio, que ejercen fuerza opuesta. Pero ¿qué es lo que ocurre? Si los capilares no son membranas inertes, sino que más allá de la pared celular y de las células endoteliales, tenemos todo este sistema de una estructura que es
es proteica, con características muy especiales, que es el glicocáliz, y que ahora sabemos que generan una fuerte presión oncótica, son activos desde el punto de vista oncótico también. Entonces, al haber esto aquí representa una célula endotelial, el glicocáliz, con todas sus proteínas y conformación 3D, y acá estaría la sangre pasando al capilar. Hay una gradiente que no es directamente desde lo que está dentro del capilar hacia el intersticio a través del endotelio, sino que el glicocáliz lo que hace es generar una intragradiente osmótica y también de presión hidrostática. ¿Y esto cómo lo hace? Mediante proteínas que pueden ser hidrofóbicas, con cargas negativas, cargas positivas, y probablemente son los que mantienen esta relación entre el intersticio y el capilar, que ya sabemos que no es como lo predicho inicialmente por Starling. ¿Por qué él quería destacar esto? Porque en esta sobrecarga de fluidos tardía, que todos los vemos como, en realidad, como estos niños que tienen este edema de que no logran salir, de que tratamos de pasarle albúmina, con furosemida, ultrafiltración, igual no, es un edema asociado a falla multiorgánica grave y que no sabíamos muy bien qué era lo que estaba comandando eso. Ahora probablemente eso, más que estar signo grave, ya muy tardía. Y este esquema trata de mostrar eso. Muestra acá el intersticio, el endotelio y el capilar. En este lado izquierdo es como es habitualmente, las distintas proteínas, las cargas negativas, cómo pueden regular también, por ejemplo, qué tan cerca están las macromoléculas y albúmina del intersticio directamente, por ejemplo, por estos cleft. Es un sistema totalmente que está en estudio en los últimos 10 años. Pero ¿qué es lo que pasa en estos casos de falla orgánica múltiple? Es que está totalmente desestructurado el endotelio. Dentro de las muchas funciones, por ejemplo, son los que todo de la coagulopatía de consumo, trombosis, alteración de la permeabilidad, leak de proteínas porque nos pierden sus cargas negativas, y eso ya un edema de que ya vemos que sabemos que aquí Starling ya no está funcionando, porque no estuvo nunca funcionando. Aquí nunca hay un equilibrio como se había postulado, sino más bien una cosa activa. Y también asociado a esto es que ya sabemos que no hay paso, por ejemplo, de agua a este nivel, sino es muy, muy poca lo que pasa desde el intersticio hacia el plasma, sino que la mayoría de esa vuelta de agua, entre comillas, es a través de los linfáticos. Entonces, todas nuestras terapias que tenemos ahora, y por eso pongo como realmente uno piensa, ¿por qué si este paciente tiene edema, le paso albúmina con furosemía, aumento la presión oncótica y trato de forzar ultrafiltración, no funciona? Bueno, es porque no estamos tratando en realidad lo que hay que tratar, sino que tenemos que encontrar la forma futura de cómo restaurar el endotelio y la función de este órgano que es esencial. Después de esos 2 puntos como iniciales, no, son más de 2 puntos, 4 puntos iniciales, en realidad quería mostrar este gráfico que hicimos en realidad, Pablo Cruce, que ya cada vez que lo he presentado va con ciertas modificaciones, porque y también venía para todos los que lo vean y se le ocurran otras cosas, porque tratamos de ver por qué nos costaba tanto a los clínicos no dar fluido, porque quedamos como desde el comienzo, uno ve como algo que está a la mano, que se pasa rápido, y nos cuesta ver las complicaciones que van a haber después. Y así no se nos ocurrió hacer este gráfico, un gráfico pensado como X, Y en cuadrante,
En el eje de las X está la volemia efectiva, de nuevo, no es solamente si hipovolemia o normovolemia, sino la volemia, el volumen efectivo circulante, esto, o sea, desde que está disminuido hasta que está aumentado. Y acá el desarrollo, el riesgo de desarrollo de las complicaciones por fluido, desde desarrollar complicaciones alto el riesgo hasta bajo. Y en realidad aquí lo que queríamos mostrar de que un paciente que esté con una volemia efectiva disminuida, en realidad el riesgo de las complicaciones propias de la hipovolemia se van a ir disminuyendo a medida que vamos aumentando la volemia efectiva. Y por otro lado, un paciente de que esté con una volemia efectiva normal o aumentada, al administrar volumen probablemente va a ir aumentando también el riesgo de las complicaciones relacionadas con eso. Y eso fue lo que tratamos de mostrar con estos dos ejemplos, que uno del paciente A, que podemos ver que su volemia efectiva está disminuida donde comienza, el paciente B, que está al revés, con una volemia efectiva aumentada. Entonces podemos ver de que el primer paciente, el que va de A a A', probablemente el desarrollo de complicaciones por el administrar fluido, cuando aquí de A a A', en realidad puede ser muy baja per se por la cantidad de fluido. Obviamente depende del fluido que pasamos. Mientras que este paciente B, que damos la misma cantidad de fluidos, pero su volemia efectiva está aumentada, probablemente aquí el riesgo va a ser mucho mayor que desarrolle las cosas. En el fondo, donde evaluamos a nuestro paciente dónde está, va a tener consecuencias distintas. Y traté de demostrar de que distintas dosis de fluido en nuestros mismos pacientes, de los ejemplos anteriores, van a tener efectos muy distintos. Y esto lo sabemos que no es solo en la cantidad, en el tipo, en la rapidez, sino todo va a tener el riesgo, lo tenemos que estar evaluando según estas coordenadas, este gráfico de coordenadas. Y este fue como el set de preguntas que esto lo pensamos con el doctor Jawornicki, en realidad de cómo llevar esto de lo que nos tratan de imponer o los medios internacionales, que es las guías, que esto que va desde la pregunta general, que es epidemiología y fisiología, eso es lo que nos quiere decir la guía y recomendaciones. Pero también tengo que conocer mi población objetivo, el contexto local, y el estado fisiopatológico de mi paciente, que es el contexto individual, y los objetivos de la terapia de fluido en este momento. ¿Por qué? Porque ninguno de estos per se va a explicar qué es lo que va a estar pasando con el paciente, en este caso ya sea A o B, en esta línea que es rojo, que es, si doy 60 ml por kilo, 30 ml por kilo, 10. Y también la evolución que puede ser muy rápida, como sabemos en nuestros niños graves. ¿Qué es lo que hicimos nosotros en realidad? Y esto es un poco lo que le quería también contar. Pensando todas estas cosas, no hay una forma de hacer igual a todo. Yo creo que cada uno tiene que saber cuáles son los pacientes que están tratando, cuáles son las características de mi unidad, con quién las mediciones más importantes, desde dónde vienen las patologías. Y eso fue un poco lo que nosotros hicimos inicialmente. Quisimos saber de dónde venían, por qué se sobrecargaban de fluido los niños. Y hicimos un estudio retrospectivo inicial que vimos durante las primeras 72 horas cómo se comportaban nuestros pacientes y cómo se sobrecargaban de fluido, cuál era la causa. El primero que nada, en esto inicialmente lo hicimos entre 5 y 10, vimos que la gran parte de la sobrecarga de fluido la adquirían en las primeras 24 horas. Si bien nosotros éramos bastante agresivos para evitar la sobrecarga de fluido, igual había un número importante de pacientes que llegaban al 10%. Y esto es una de las cosas que más a mí me hizo sentido en realidad, cuando tratamos de ver en estas 24 horas de dónde venía el exceso de líquido, que increíblemente no era que orinaban menos, sino era que estábamos dando mucho. La mediana de ingresos fue 160 ml por kilo en
las primeras 24 horas, o sea, es mucho más de lo que pensábamos. Y sobre todo considerando de que la mayoría de los niños no llegaban con una hipovolemia importante. ¿Por qué? Porque esto lo realizamos en un hospital que es urbano, una de las zonas que tiene un índice socioeconómico menor acá en Santiago de Chile, pero en realidad el acceso a los servicios de urgencia pediátrico era bastante rápido, entonces los tiempos de evolución de enfermedad eran bastante cortos, la mayoría de las veces, aún para enfermedades graves, menos de 12 horas o máximo 24 horas, o sea, y algunos dentro de las primeras 2 horas desde el inicio de fiebre. Pero en este gráfico lo que podemos ver es que la mayoría del ingreso, estos son solamente los ingresos, eran de los fluidos de mantención, seguido por los bolos de fluido, después drogas y monitoreo, y después el aporte enteral, que durante el primer día era bastante bajo. Esto yo creo que lo quiero recalcar solamente, que hay varios protocolos restrictivos, varios protocolos liberales, pero todos tienen su riesgo y, de nuevo, tenemos que pensar cómo lo aplicamos en nuestros pacientes y en nuestra unidad. Nosotros, con esto de las primeras 24 horas y la gran cantidad de fluidos que estábamos dando, nuestro primer pensamiento fue, hagamos una estrategia depletiva, o sea, apenas, ¿qué consiste eso? Que apenas los objetivos de la resucitación se cumplen, restringir fluido, iniciar diurético y obtener balance negativo lo más rápido posible, según lo que ya está escrito por el Fluid Academy, que es Rose. Y así el peak se alcanza solamente, ellos proponen durante horas, en el fondo, para tratar de evitar de que esto se mantenga y que después se produzcan todas las alteraciones fisiopatológicas que sabemos relacionadas al exceso de fluido. Y esto lo vimos en el año 2, que para nuestra sorpresa, que fue que, si bien aquí la estrategia liberal que está en azul, logramos casi en el segundo día, logramos ver un quiebre importante, pero el pic de sobrecarga en las primeras 24 horas no fue muy distinto, y eso se ve reflejado cuando lo tabulamos en realidad, que vimos que de nuevo no cambió la mantención de fluidos que teníamos, tratamos de concentrar las drogas y los sistemas de monitorización también, logramos disminuir la cantidad de bolos de fluido de reanimación en las primeras 24 horas, pero en realidad hubo una disminución bastante poca. Y sí, rápidamente alcanzamos un balance negativo, yo diría, ya al día y medio, 2 días. O sea, teníamos nuestro objetivo, pero todavía teníamos esta fase ascendente de fluidos que quedan positivos los niños. Y eso es lo que tratamos de modificar. La estrategia en general, y esto corre para todas las situaciones, es tratar obviamente en el mismo gráfico que antes mencionamos, estar en la parte central, o sea, tener todos los beneficios para titular una volemia efectiva ideal, que sería acá el centro de este cuadrado verde, con el mínimo riesgo de las complicaciones por un exceso de fluido y poco riesgo de complicaciones por una volemia disminuida. Como que ese es el gran objetivo, creo yo. Y eso lo desarrollamos nosotros en base a estos 3 puntos, en realidad. Uno es lo más importante, como son pacientes graves que van en shock o con alguna falla de órgano, es asegurarnos que hay una reanimación que haya sido objetivamente cumplida. Y eso lo vimos con los signos clínicos y de laboratorio de perfusión, la hemodinamia, la macrohemodinamia y también los marcadores de disoxia. Segundo, es tratar de mejorar la volemia efectiva, aquí no dar fluidos por cualquier razón, solamente por taquicardia, por otras cosas, sino que tratar de reclutar la volemia, como se dice. Dar en forma precoz drogas vasoactivas, evitar de que sigan con pérdidas mantenidas, por ejemplo gastrointestinales. Y tercero es
tratar de evitar el exceso de fluido con este marcador dinámico de respuesta a volumen. Aquí diseñamos una forma bastante local de registro de los ingresos y egresos. Pacientes pequeños, hasta en forma inicial lo hacíamos el balance hídrico cada 6 horas o cada 12 horas. Sobre todo estas primeras 24 o 48 horas, no tiene por qué ser siempre así. Y registrar todo lo que estaba recibiendo el paciente. Este fue nuestro protocolo inicial, en realidad, cuando tratamos de cambiar nuestra forma habitual, que es lo que está en la izquierda, que esté una estrategia conservadora, que básicamente las dos formas tienen versus la estrategia restrictiva que desarrollamos con los 3 puntos anteriores. Y la gran diferencia en realidad era cómo ver nuestros objetivos de terapia, cómo hacer una reevaluación permanente y cómo evitar en la fase de administración de fluido fuera de las primeras 12 horas. Y estos fueron los 5 puntos que finalmente incluimos en nuestro algoritmo. Ya que esto lo hemos discutido otras veces, y esto claramente vería que tuvo un gran impacto en el manejo de nuestros pacientes. Primero que nada, logramos, aquí se ve en el gráfico de la derecha, pudimos disminuir el pic de fluido. Podemos ver que disminuyeron rápidamente, y si bien no alcanzamos un balance negativo o neutro dentro de las primeras más precoz, sí logramos disminuir el pic de fluidos de sobrecarga de fluidos. Y en forma muy importante, logramos disminuir la cantidad de volumen que recibían los pacientes, tanto por bolo a reanimación, pero muy importante, también disminuyendo la cantidad de mantención que le damos. Y increíblemente esto, que no fue planificado en realidad, pero llegamos con esta restricción y ordenar lo que estamos administrando a nuestros lactantes graves con falla respiratoria, estaban recibiendo alrededor de 100 ml por kilo al día, que, o sea, no era, esto nos dijeron, tuvimos una conversación también en una de las presentaciones en el Mundial, porque nos decían, ¿es restrictivo lo que ustedes están haciendo? Si en realidad lo que están haciendo es dar las necesidades del paciente una vez que evalúan si es que tienen un déficit de volemia, no. Porque esto yo diría que fue bien sorpresivo, es finalmente recibir lo que puede que el paciente o la mayoría de los pacientes estén necesitando. Y tuvimos muy buenos efectos de esta implementación, que fue estar menos tiempo en el ventilador, poder irse del hospital menor tiempo, menos transfusiones. O sea, tuvimos muchos beneficios, no solamente un número, y que eso es bien importante recalcarlo. Por ejemplo, que podría haber sido nuestro resultado final, que tenemos aquí en blanco lo que esta intervención significó, y el pic de fluido fue bastante bajo, una gran diferencia, pero esto en realidad no es solo el número, no es solamente lo que ingresa, egresa, lo que contamos, lo que no contamos, sino también disminuir las complicaciones propias de la atención de salud. Aquí también es una de las revisiones que hicimos, que todos los sistemas finalmente pueden estar afectados por la sobrecarga de fluido, no necesariamente el riñón, como la mayoría de las veces se habla. Como podemos ver de que la sobrecarga de fluidos puede amplificar la inflamación, puede alterar las vías biológicas de resolución del CIRS, y también ser un signo de una afectación ya sistémica tardía. No sé, como vamos atrasados, Byron, no sé si prefieres que entremos a la discusión o a hablar de otros temas, o seguir con cómo se afecta el pulmón con sobrecarga de fluido. Si tú tienes tiempo, no tenemos ningún problema, dale. ¿Sí? Ya. Bien, gracias. Entonces, es que
todos los sistemas pueden ser afectados por la sobrecarga de fluido. La pregunta es, ¿por qué todo el mundo habla del pulmón en realidad? Esa es como fue una de las preguntas que tuvimos nosotros. Este esquema muestra de que, por ejemplo, desde el punto de vista renal, al ser, esto es algo que también hemos logrado hacer algunos estudios experimentales, pero al ser el riñón un órgano capsulado, el edema intersticial aumenta la presión dentro del parénquima, y sabemos que el riñón básicamente mueve por la presión intersticial y las gradientes de concentración. Entonces, claramente se afectaba la capacidad de concentración, la capacidad de filtración solamente por el aumento del edema intersticial renal. ¿Para qué hablar del punto de vista cardiovascular? Que siempre hablamos de esta dilatación del corazón por estar con mucho hipervolémico, pero en realidad sin necesariamente estar hipervolémico, se produce edema miocárdico. No solamente y más aún considerando que también es un órgano capsulado por la relación que tiene con el pericardio y con la otra estructura del tórax. Entonces, si uno va viendo cada uno, y esta lista puede ser en realidad muy, muy, muy larga. Pero, por ejemplo, el otro gastrointestinal, podemos ver de que cuando hacen laparoscopía, en pacientes graves que uno los ve clínicamente con edema, uno puede ver las asas intestinales muy, muy edematosas, y uno entiende por qué no va a funcionar ese intestino. O sea, son muchas, muchas las cosas que si uno se empieza a detener en cada sistema. Entonces, ¿por qué el pulmón? ¿Por qué hablamos todo del pulmón? En niños puede ser más entendible, porque se estima más o menos que 60% de los niños que ingresan a las unidades en general, o hasta 80% son por falla respiratoria, pero aún así en todos lados se habla del pulmón y la sobrecarga de fluido. Y es porque es el lugar ideal para estudiar y para ver los efectos del exceso de fluido. ¿Por qué? Porque el pulmón es uno de los lugares que tiene que estar más seco para funcionar bien. Y como es esta foto de histología de un pulmón sano, se puede ver que gran parte del pulmón es aire, cuando simplemente son pequeñas trabéculas que se ven, que son el tejido intersticial con los capilares que van pasando entre los alvéolos. Entonces, ¿cómo se mantiene el pulmón tan seco, este lugar tan árido? Dicen que la cantidad de agua que se filtra hacia el intersticio rápidamente es drenada por el sistema linfático, y uno de los lugares más eficientes de drenaje de agua fisiológicamente en un pulmón sano. Por lo tanto, un aumento de la presión hidrostática capilar, el efecto que tiene en realidad no es casi imperceptible. Pero como todos hemos visto estas fotos de los pacientes que están con distrés respiratorio, con neumonía grave, una de las características, junto con la inactivación del surfactante, inflamación, citoquina, neutrófilo, el aumento de la permeabilidad. Entonces, hay una gran cantidad de agua que pasa de los capilares. Si aumenta la presión hidrostática capilar, se aumenta en forma proporcional la cantidad de edema intersticial, de esta inundación de los alvéolos. Y esto no solamente es algo teórico y crónico, que uno piensa que pasa en varios días, sino que puede ser algo súper agudo. Nosotros este es un resultado de un estudio experimental que hicimos, en el cual administramos un detergente para producir inactivación del surfactante en un modelo porcino. Y increíblemente en 24 horas, junto con una disminución de la característica de función de intercambio de gases del
del pulmón, del sistema respiratorio, también hay signos evidentes de hipovolemia, a pesar de que los animales en este caso estaban siendo hidratados, sino rápidamente pudimos ver de que proporcional al aumento a esta inundación de los alvéolos, había una disminución había un aumento del edema pulmonar, o sea, el edema intersticial, y una disminución de la volemia, con todas las consecuencias que esto tenía. Y también enfocándonos en cómo se puede mantener el alvéolo tan seco, tan óptimamente esta capa para favorecer la difusión de oxígeno a través de la membrana alvéolo capilar. Y esto trata de mostrar es la capacidad de filtración entre el capilar y la presión que se genera en el capilar. ¿Qué es lo que dice aquí? Que obviamente va a haber más filtración a medida que aumenta la presión en el capilar. Eso es lo que quiere decir. Nuevamente, como habíamos hablado de la relación de la ecuación de Starling, que pensamos que mientras más aumentaba la presión en el capilar, más aumentaba la filtración. Y en el pulmón se ven los dos sistemas funcionando en forma sincrónica perfecta. Tenemos por un lado el surfactante generando una capa totalmente hidrofóbica, o sea, aumentando mucho la presión hacia el intersticio para que no difunda agua hacia el alvéolo. Y por el otro lado tenemos el capilar, que ante esta gran cantidad de presión oncótica debería empezar a filtrar mucho agua, que es lo que trata de mostrar. Lo rojo es lo que estaría pasando hacia el capilar, y lo azul lo que estaría pasando hacia el alvéolo. Entonces tenemos en un lado esta relación estrecha entre el surfactante y la hipofase acuosa. O sea, aquí el surfactante junto con ser tan hidrofóbico está generando una presión también hacia el intersticio para evitar de que haya una inundación del alvéolo. Y aquí el glicocálix endovascular, por el otro lado, se va contraponiendo a esta presión hidrostática. Y en realidad hacen un juego que sería imposible de mantener ni siquiera desde el punto de vista matemático, porque están estructurados para generar este equilibrio, y que es bastante, son mínimos cambios los que los pueden alterar, sabemos ahora. Y uno de ellos es, como hemos hablado antes también, el glicocálix. El glicocálix, entonces, al tener ya no solo una injuria acá, como sería una neumonía, que altera el surfactante, hay una inundación, disminuye acá la presión hidrostática, por lo tanto, hay una inundación también de salida de fluido hacia el intersticio, y se genera ahí la sobrecarga de volumen. O sea, sobre el edema pulmonar. Y la sobrecarga de volumen, ¿qué es lo que haría? Sería en esta situación, ya alterada, al aumentar la presión hidrostática dentro del capilar, se produce esta fuga masiva de agua hacia el intersticio, y especialmente la inundación del alvéolo con la disminución de la función pulmonar. Y que eso es lo que todo lo hemos visto representado de muchas formas, como este colapso pulmonar, pero también con un relleno alveolar. Las consecuencias de la administración de fluido, que también de nuevo pensando cómo llegamos nadie quiere tener un paciente en falla multiorgánica y seguir dando fluidos, pero hay círculos viciosos de que lamentablemente se generan en nuestra unidad y en el manejo de nuestros pacientes, y este fue uno de los que se nos ocurrió, que se me ocurrió a mí hacer, porque lo vi en varios lugares. Lo hice yo muchas veces, sino que es pensar de cómo podemos limitar, llegar a o cortar esto. Y por ejemplo, si ya partimos con sobrecarga de fluido, que este círculo que está acá arriba, como vimos, todas las causas en que puede generar hipoxia en un pulmón o
paciente que esté con CIRS, aumentar los parámetros ventilatorios porque tiene más hipoxia, para acoplarlo al ventilador, aumentarle la sedación. Esto también tiene efectos cardiovasculares, baja el débito urinario, damos más fluido y ahí volvemos otra vez a este círculo y yo lo he hecho y lo hice muchas veces en realidad, porque esto además, por ejemplo, junto con dar más fluido, disminuir el débito urinario, hemos visto que ocurre el aumento de presión intraabdominal, que también disminuye el débito urinario, damos más fluido, se genera falla renal, hay hemodilución, la complicación hematológica, también alteraciones hemodinámicas, y así podemos ir viendo cómo todos los sistemas se van cayendo, que pudiendo haber titulado mejor una respuesta inicial. Y eso es lo que nos lleva a la progresión a una falla multiorgánica. Como vemos, per se los fluidos no hacen mal, si lo que pasa es que su administración, titulación es lo que nos puede producir más, llevar a todos estos problemas. Entonces, como resumen, digo, en la actualidad hay una plausibilidad biológica, ¿ya? De cómo afectan fluidos al sistema respiratorio, pero también globalmente. El dejar súper claro de que esto no es en contra de dar fluido en un paciente que esté grave, sino es saber cómo ir titulando de mejor forma y cómo tener nuestro objetivo cuando estamos administrando fluido. Sabemos que hay morbimortalidad asociada. Siempre hay alguien que dice, no se ha demostrado mortalidad, pero yo creo que una estadía larga en UCI, una infección nosocomiales, o sea, hay también todo algo asociado también al exceso de fluido, y no solamente de tener que saturar bajo. Tener claro estos 3 puntos, que van entre la prevención, titulación y tratamiento. Y el siguiente paso, como había hablado en un comienzo, es cómo tenemos la evidencia, generamos la evidencia para titular mejor esto, cómo implementarlo en todas nuestras unidades, porque ya sabemos que una regla no es igual a todo, o sea, esto no es una receta de cocina, sino que tenemos que ir adaptándolo cada uno según nuestra población, según nuestros pacientes y conociendo cuáles son por ejemplo, cómo llegaban nuestros pacientes que llegan con requerimiento de fluidos, cuál es su principal patología, y según esto tenemos que ir titulándolo. Esto no es una cosa que podemos decir que es para todo igual. Así que eso quería contarles, también que me contaran de los diferentes grupos y con los resultados positivos que tienen que ver, y como tú muy bien lo has podido demostrar en los diferentes estudios que has realizado. No sé, para quienes quieran en el auditorio tener alguna pregunta, pueden pedir la palabra y querer ir interactuando entre todos a ver cómo podemos responder. Una pregunta que quería hacerte yo, Franco, es si a veces tendemos a ser muy facilistas, ¿no? En cuidados intensivos, y como tenemos la tecnología y todo esto, entonces muchas veces uno puede pensar que, bueno, lo reanimo agresivamente y si el paciente se sobrecarga, pues le monto una diálisis peritoneal o un hemofiltro y le saco los líquidos y el problema resuelto. Pero pues con toda la morbimortalidad que la sobrecarga pues, se puede presentar, y obviamente con la morbimortalidad que tener un paciente en terapia de reemplazo renal puede generar. Con esto que esos estudios que demostraste tú con este inicio de este protocolo de ser un poco más de una terapia más restrictiva, tú me decías que la mortalidad no ha cambiado, pero quería yo saber si antes, qué tipo de estrategia utilizaban fuera del diurético y si eso también tuvo algún impacto una vez iniciaron este tipo de restricción hídrica. Súper buena la pregunta porque, como yo decía, yo no sé el grupo etario que tenemos acá, pero yo en realidad mi formación fue con el esquema de Pittsburgh y inicial del PALS y todo eso. Y yo, por ejemplo, ahora hice muchos procedimientos. Esto es como ya la anécdota de viejo, me siento viejo, pero, por ejemplo, en pacientes graves,
yo diría que en 1 de cada 15 tenía que hacer punciones peritoneales para tratamiento de síndrome compartimental. Titulando hacia atrás, lamentablemente en ese momento no tengo esos datos, me hubiera encantado verlos, pero en algunos de los pacientes que logramos titular, o sea, tabular perfectamente, podíamos llegar a más de 200 ml por kilo durante las primeras 24 horas de total, de suma. 250 hay uno que alcanza a revisar, porque no lo teníamos como concepto. También en ese tiempo registramos muy bien la glicemia y todo eso, pero no registramos como lo hacemos ahora fluidos también. También funciones, instalación de drenaje pleurales, no por empiema, sino por desarrollo de derrame pleural bilateral por fluido de reanimación. Era otra de las cosas que hacíamos, no frecuentemente, pero más de unos 10 episodios al año, en el fondo. Entonces son cosas que yo puedo ver y contarle a colegas, fellows, de que para mí cambió la forma en que se complican los pacientes, así de dramático para mí, por eso me gusta mucho hablar de este tema. Porque cambió en cómo yo practico la medicina, cómo la enseño y las cosas que veo en la evolución de los pacientes. La estrategia que teníamos nosotros era totalmente liberal en un comienzo. Por eso le preguntaba, nosotros teníamos la experiencia de haber participado también con la gente de Loma Linda, de que cuando dimos la recomendación de poner solo subclavios en pacientes graves y saturación venosa central continua con una PVC objetivo y dar fluido, que el objetivo no es como ahora lo mostré, como mejorar el gasto cardíaco, sino pensábamos que dar fluidos iba a modificar las vías patogénicas, biológicas de la respuesta a la sepsis. Ese era el objetivo de lo que pensábamos, y que era con los datos iniciales que había mostrado la gente de Pittsburgh y también la gente de Detroit. Entonces dábamos mucho fluido. Después cambiamos a coloide y empezamos a ocupar el albúmina al 5%. Ahí que teníamos un problema de timing en ese momento. Dábamos mucho fluido, compensando en cuando llegue el momento poder depletar a los pacientes, como decías tú. No importa de que parezca el doctor puso el ejemplo del logo de la marca de Michelin o Michelin, como dicen, pero da lo mismo mientras el paciente íbamos a modificar su respuesta de interleuquina y todo eso hasta que iba a estar mejor, y después le damos diurético. Y también nos dimos cuenta que no es así. Ahora disminuimos mucho, por ejemplo, las transfusiones, y nos dimos cuenta ahí matemáticamente, desde el punto de vista reológico, cómo fluidos también produce una hemodulación tremenda, que yo antes no la tenía incorporada, y aún con los límites que ocupamos ahora de transfusión, hubiéramos disminuido mucho la exposición a hemoderivados. Y después, pero el timing que teníamos el problema era que lo hacíamos mucho más tardío. La mayoría de los pacientes graves partíamos con diurético ya al cuarto, quinto día recién, no antes, porque teníamos que estar seguros de que estaba en resolución la causa de su sepsis y shock. Y yo diría que esa era la estrategia que me acuerdo que ocupábamos habitualmente. Y no era yo he visto que todavía se hacen en muchos lugares, y por qué creo que tener esa estrategia no es un signo de desidia, es un signo de mucha preocupación también. Entonces, yo creo que modificar esta respuesta, como decía, como conceptualmente, que es lo que queremos lograr con fluido, es lo que tenemos que lograr, porque es difícil también esa estrategia. Yo creo que no es una cosa fácil, y muestra que hay mucha preocupación. Entonces, eso es lo que tenemos que cambiar, porque creo que con la mayoría de las unidades en que yo he estado o con los colegas que he conversado, es que conceptualmente pensábamos que estábamos haciendo bien las cosas.
Perfecto, mira, el chat está muy activo. Aquí preguntan, yo había visto que en la presentación habías anotado que tendríamos que usar más o menos el 50% para manutención, los líquidos de mantenimiento. Sí. Aquí pregunta Gastón desde Cali, ¿qué líquidos usas para eso? En este momento estamos en un debate, precisamente, y voy a decir la verdad. En este momento ocupamos sodio 70, dextrosa al 5% con sodio 70. Y la explicación ahora viene porque que esto es algo que todavía no lo tenemos tabulado, lamentablemente, porque deme un segundo, por favor. Franco está de guardia, ¿no? Entonces ya por eso se ocupa ratos. ¿Aló? Ya, perdón. Aquí venía la explicación más larga, que era que inicialmente también ocupamos mucho solución isotónica de mantención y con sodio entre 100 y 140. ¿Qué fue lo que vimos? Que como está recomendado, por ejemplo, en la mantención de la bronquiolitis y cualquier paciente que esté en cero en UCI. Pero vimos que en el momento de restringirlos, era mucho más frecuente que hicieran hipernatremias importantes. Cuando teníamos un sodio 100 o 120 en los fluidos de mantención. Y que finalmente lo tuvimos que cambiar a sodio 70. Entonces, por eso creo que ahora nos vamos a tener que enfocar en la relación sodio-agua más bien. Por ejemplo, mi recomendación es que si el paciente no está restringido, probablemente podemos ocupar una solución isotónica, con sodio 100 o en algunos lugares ocupan 140 y está bien, pero en el momento que uno lo restringe, para evitar hipernatremia, pudiera ser recomendable ocupar un sodio 70. Esa era la respuesta un poco más larga a la pregunta. Vale, gracias. La doctora Elsie Campaña, que está en Pasto aquí en Colombia, había pedido la palabra para alguna pregunta. Elsie, ¿estás por ahí todavía? Sí, buenas noches. Muchas gracias por la charla. Quería preguntarle respecto a que pues la monitoría PICO pues nos ha sido como de mucha utilidad y a veces como que nos sentimos cómodos orientados con esa monitoría. Pero siempre me he preguntado, o sea, realmente cuál es la eficacia clínica de ella. Entonces, quería que nos comparta su experiencia al respecto. Sí, el PICO en realidad en la actualidad lo utilizamos en realidad en forma excepcional. ¿Ya? ¿Y por qué? Porque ¿cuál es el setting habitual que tenemos? Son un paciente que esté con una sepsis grave y con un distrés respiratorio importante, en que queremos titular muy bien la relación entre el uso de vasoactivos con la cantidad de volemia efectiva y el desarrollo del incremento del agua vascular, extravascular lung water. Porque sí es bastante sensible para evaluar eso. Yo creo que en un paciente que esté con una hipoxemia grave. Y esas tres situaciones, cuando nos estamos enfrentados en eso, para nosotros es el momento ideal para ocupar PICO. En una readmisión inicial, rara vez hemos ocupado, yo diría. Y sí, yo puedo decir que la utilidad que hemos visto es en limitar el exceso de agua que estamos dando. Podemos dar
vasopresores, especialmente alfa-adrenérgico, en dosis más elevadas que lo que habitualmente nos sentimos cómodos sin disminuir el gasto cardíaco y titulando la resistencia vascular sistémica, a pesar de que no es muy exacta en el pico, sabe de que estamos manteniendo una buena perfusión. Y así evitamos sobrecargar con exceso de agua a los pacientes, que en el fondo perpetúa este ciclo en esta tríada muy particular, yo diría, que es la práctica lo que estamos haciendo. Muchas gracias. Aquí nos pregunta David. David, bienvenido y gracias por estar. David nos habla desde México. La pregunta que hace David es si deberíamos calcular dentro del balance hídrico que hacemos todos los días las pérdidas insensibles y si ustedes en su grupo la usan. Esta pregunta es bastante curiosa porque la tuvimos nosotros como discusión en el grupo colombiano esta semana. ¿Qué opinas tú de eso, Franco? Y si lo tienen en cuenta o no y cómo. Sí, yo trabajo en 2 lugares y en un lugar lo ocupamos, en otro no. ¿Y por qué cuento esto? Porque creo que lo más importante es que se haga en forma sistemática. Yo creo que un número per se no significa nada. No me va a decir nada a mí, en el fondo. Por lo tanto, el equipo tiene que ponerse de acuerdo. Pero sí hay que saber de que las 2 formas tienen sus bemoles o sus lados que hay que tener cuidado. Y entonces, por ejemplo, a todo esto, la literatura norteamericana dice que no hay que calcular las pérdidas insensibles. La mayoría de los lugares opta por no calcularla. Y yo diría que en Latinoamérica casi todos optamos por calcularla. No sé si es la misma experiencia de ustedes, pero yo cada vez que hemos comentado esto es calcularla. Por eso digo que no, lo más importante es que todos hablemos el mismo idioma en la unidad. ¿Y cuál es el problema del no calcularla? Es que altera a largo plazo el que ellos describen como fluid creep o este ascenso lento de la sobrecarga de fluido. Uno al no calcularla, no sumarlo, en el fondo hay un delta que pudiera ir subiendo diariamente, en el fondo, y uno no lograr diagnosticarlo después de 5 o 7 días, ¿ya? Porque hay un delta que uno no está sumando. Y lo contrario pasa en el momento en que uno sí lo calcula. Pero no hay ni una forma en este momento de estimar el verdadero valor. Entonces la recomendación es, tal como por ejemplo, no porque un niño esté con un balance en 24 horas de 0, va a ser mejor que esté un niño que esté con un balance 10. O sea, es la misma discrepancia que puede estar dentro de lo normal. Pero por eso la recomendación es más bien de ponerse de acuerdo y a la larga van a ver que no es la diferencia tan importante si uno lo ve en los primeros 3 a 5 días. Muy bien, muchas gracias. Aquí Sebas nos saluda desde Uruguay y dice lo siguiente: Franco, ¿qué piensas de reanimar sin bolos de fluidos? Y en cuanto a presores, rápido en choque sin fluidos previamente. ¿Lo has hecho? ¿Y cuál es el sentido de hacer cargas de fluidos si a las 12 horas vamos a estar iniciando diuréticos? Sí, muy buena pregunta en realidad. Yo en la actualidad diría de los pacientes que ingresan con sepsis a la unidad donde trabajo, yo diría que la mayoría de las veces no administramos soluciones cristalinas ni coloides de reanimación. Yo diría que ese es mucho más habitual eso. ¿Por qué? De nuevo, ¿cuál es mi contexto? Yo tengo un servicio de urgencia que es pediátrico, que es urbano. La mayoría de los pacientes han recibido 1 o 2 volemizaciones. Es muy difícil cuantificarlo en urgencia, sobre todo si hay muchos pacientes.
Entonces, la mayoría de las veces yo, por lo menos en mi unidad, no lo indicamos. Y hay grandes discusiones al respecto. Y respecto al... Entonces sí, yo creo que puede ser buena idea, pero de nuevo, no es un salto al vacío. De nuevo, por eso creo que es muy importante el sentido que haya de continuidad, de equipo, en una entrega de guardia, entrega de turno, decimos nosotros acá en Chile. Tiene que ser bien importante, por eso ese es un mensaje que tiene que ser fuerte. Pero es posible y como la mayoría de las veces yo lo he hecho. El segundo, respecto a dar fluidos y después vamos a sacar, en realidad todo es súper dinámico y creo que eso todo lo vimos en la UCI. Pero de nuevo, hay que ver por qué estamos dando fluidos. Un paciente que llega deshidratado, que claramente tiene cierto tipo de bulimia, el evidente, obviamente lo vamos a hacer para restituir su volumen circulante efectivo. Pero tenemos que saber que hay otras formas de, si el paciente no está hipovolémico, mejorar su volumen circulante efectivo, o sea, su volemia estresada. Yo diría que ese es donde está la clave de preguntarse por qué y qué quiero y si hay otra forma de lograr ese que quiero. Yo diría que ese es y por eso te voy a ponerle en este gráfico de coordenadas en qué parte creo yo que estoy, porque también eso sí es un educated guess, en el fondo, ¿sabe? Adivinar, pero en base a cosas concretas que estamos evaluando, pero no una certeza. Ok, y ya las dos últimas, porque sé que es tarde para ti y para otras personas. Pablo nos pregunta desde aquí, de Colombia, bueno, primero, gracias por la charla y felicitarte por la manera en que integran y la oportunidad de hacer asistencia junto con la investigación. ¿Por qué crees que tienen ustedes ese resultado de menores transfusiones? ¿Por dilución, por hemólisis? ¿Por qué creen que pasa eso? Yo creo que efectivamente hay una hemólisis no diagnosticada, o sea, una hemodilución no diagnosticada, más que una hemólisis importante. ¿Qué es lo que pasa? Que no, también esto retrospectivamente, ver que y esto puede ser una crítica un poco más generalizada. Al momento que uno toma los exámenes de un paciente, también ver su relación con las intervenciones terapéuticas. Y aquí voy a poner otro ejemplo, pero que lo discutimos con los residentes bien frecuentes. En fondo, un paciente que está con una hipocalemia, administro un potasio endovenoso, un bolo lento, y luego controlo su calemia. Y subió de 2.9 a 4. Fue un éxito la administración de potasio. Pero si lo controlo hace 12 horas después, dice, bajó de nuevo a 3, y eso que ya no está con diurético, voy a tener que dar de nuevo esto. Entonces, ¿por qué pongo este ejemplo? Porque probablemente si uno piensa cuál fue el momento de tomar el examen, probablemente no reflejaba el efecto del tratamiento. Ahí siempre discutimos de que el potasio, probablemente cuando uno tiene una hipocalemia, ya la depresión del cuerpo tiene que ser muy alta porque es un catión intracelular, etcétera, etcétera, etcétera. Lo mismo no ocurría con las transfusiones a nosotros. Tomamos el examen, estaba un hematocrito bajo, con indicación de transfusión según nuestra guía, pero después veíamos que a las 48, 72 horas, probablemente el efecto de la transfusión era mucho mayor a lo esperado. Entonces, evidentemente, si dentro de 12 horas un paciente recibe 60, 80 ml por kilo en bolo de fluido, va a haber un cierto factor de que el hematocrito va a caer, y que probablemente no reflejaba el estado real de esa línea hematológica propiamente tal, de una disminución de los glóbulos rojos. Pero nosotros lo interpretábamos como que requería una transfusión. Ahora yo lo veo como que era iatrogénico. Probablemente en ese momento pensábamos que era necesario, pero de nuevo ese es el efecto, creo yo, que probablemente sin transfusión ese paciente, a las 48, 32 horas, después de un reequilibrio de su
volemia, probablemente no hubiera requerido una transfusión, sobre todo si estaban muy al límite. Eso es lo que creo yo. Y una última, aquí pregunta el doctor Oscar Iván Perdomo, ¿qué papel juega la hipoalbuminemia en el control de los líquidos? ¿Y se justifica su corrección en algunos pacientes? En algunos pacientes sí. Yo diría que una respuesta corta, sintética, yo creo que en la mayoría de los pacientes es cosmético. Creo que la administración de más del 90% de las veces que intenté, o sea, que corregí un valor de albúmina, probablemente no lo requería el paciente. Acá, no, pero hay que dividir, sí, ahí me perdí un poco en la pregunta, perdón. Porque hay que dividir, uno es el uso de la albúmina como solución coloide durante la reanimación, y segundo es la reposición de albúmina cuando hay hipoalbuminemia y para forzar diuresis y disminuir el edema intersticial. Perdón, en la primera situación, yo no, como actualmente estamos dando tan poco bolo, la última vez que di albúmina desde ese punto de vista de reanimación fue hace quizás el año pasado alguna vez. Por lo tanto, no creo que es importante como fluido de reanimación. Segundo, como una restitución del albúmina para disminuir el edema intersticial, es cosmético. ¿Y por qué? Porque a diferencia de lo que pensamos inicialmente, que era un poco lo que traté de mostrar también con los dibujos esos del glicocálix, es que nosotros pensamos en las fuerzas de Starling como nos enseñaron, pero en realidad no es así. Y acá nos estamos dando cuenta que no es así, que probablemente la hipoalbuminemia como el edema intersticial traducen inflamación endotelial de que está disregulado. Por lo tanto, si uno da albúmina y da furosemida, puede forzar diuresis, pero el efecto real en disminuir el edema intersticial, en el fondo el agua extravascular, pudiera ser, o sea, es muy, muy marginal, según lo que uno pudiera decir. Sí. Yo diría que son esas dos situaciones que hay que separarlas. Bueno, en ninguna de las dos en realidad serviría la albúmina, así que esa es como la visión que tenemos nosotros ahora. Bueno, y aquí tengo una, ya tú dices que no, hace más o menos un año que no usas bolos para reanimar y cada vez muchos tenemos ya la tendencia a intentar hacerlo menos. ¿Qué medidas usas tú, Franco, cuando lo tuviste que hacer o cuando lo consideras hacer ahora para poder definir si un paciente que tienes es un buen respondedor o que tiene una buena respuesta a la administración de los líquidos? Que es una cosa que cada vez también se habla mucho a pie de cama. ¿Qué herramientas podemos tener para poder evaluar si hay una respuesta adecuada a ese bolo de líquidos que estoy administrando? Sí, nosotros tenemos la fortuna de que los monitores invasivos en este momento que tenemos tienen la posibilidad de medición de variación de presión de pulso. Y eso es lo que habitualmente en pacientes graves estamos utilizando. Como digo, tenemos la ventaja de que los pacientes que llegan a nuestra unidad están en ventilación mecánica o con monitoreo invasivo. La mayoría de las veces han recibido ya fluido en el servicio de urgencia. No somos yo diría que la mayoría de ellos ya recibió un tratamiento inicial. Yo diría que cada vez estamos trayendo pacientes de forma más precoz, pero es desde la sala de pediatría general. Y en ese contexto lo que evaluamos es, tenemos la posibilidad de hacer, de ver eso. Segundo, es que hay dos situaciones que yo veo que habitualmente uno pasa fluido porque cree que puede mejorar, y que es la taquicardia, que antes, y las guías del PALS y los trabajos iniciales también del grupo de transporte de Pittsburgh nos decían que en el fondo, si tú diste un bolo de fluido y la frecuencia cardíaca se normalizó, era porque el paciente respondió.
Y en realidad hay varias data que dice que tiene mucho más que ver con otras causas y no por la mejoría de la volemia per se. Por ejemplo, algunos dicen que si uno compara esas disminuciones entre un suero que está a temperatura ambiente o temperatura corporal, la temperatura y la vasoconstricción periférica que genera el suero que está más frío que el paciente pudiera explicar esta misma redistribución de la volemia, que sería el mismo efecto que queremos lograr con el volumen circulante efectivo. Entonces, en la práctica vemos la historia del paciente, signo de deshidratación, si tiene pérdidas activas o ha tenido pérdidas activas, si es que la clínica nos orienta a un shock más bien con características de frío caliente, también yo todavía sigo ocupando eso. Y en forma muy importante es también no tener miedo a administrarlo, pero no vamos a administrar 60 ml por kilo como antes, vamos a administrar 5 ml por kilo, 10 ml por kilo. Eso también es importante, esto no es en contra de fluidos, no. Fluidos son una herramienta muy útil, son muy útiles sobre todo porque son ampliamente accesibles, una vía venosa todos lo podemos tener, pero lo más importante es que la dosis que vamos a hacer, lo que vamos a estar pensando detrás es lo que tenemos que cambiar. No el si dar tanto fluido sí o fluido no, que no sea la primera respuesta, como un reflejo osteotendíneo. Taquicardia, fluido. No, eso es como lo que hay que cambiar. Pero a mí me gustaría decir que cómo lo decido yo, una evaluación clínica, la historia del paciente, y si considero que puede beneficiarse o probar, estoy 5, máximo 10 ml. Yo diría que ese para mí es la clave. Ya no acepto, por ejemplo, de que antes me ocurría que un residente viniera de sala de pediatría y me dice, le he pasado 2 bolos de 20 ml por kilo al paciente y sigue mal perfundido. Yo diría, aquí algo pasó, o sea, no, yo en la UCI ya no doy 40 ml por kilo, tú me dices que en la última hora le has pasado 40 ml por kilo. Entonces, y así es como yo creo que es la forma de razonar que creo que, y de nuevo, yo cuento mucho cómo es donde estoy trabajando yo, porque también me ha tocado trabajar en parte en que no tengo estas mismas herramientas y al revés, o sea, yo creo que más que darles los 60 ml por kilo, lo que ahora recomendaría es ir evaluando con las herramientas que tenemos, ¿no? Franco, la verdad, muchísimas gracias. Es muy enriquecedor. Podríamos quedarnos horas y horas hablando de esto. Es muy interesante. También es muy satisfactorio ver la participación de todos en nuestro país, en Latinoamérica, que se conectaron. Finalmente uno lee las preguntas y coincidimos muchísimos. Las mismas dudas, las mismas interrogantes que nos hemos hecho durante toda la vida en la práctica de cuidados intensivos. Y muy, muy interesante escucharlo desde tu punto de vista, con los ensayos que has realizado, con tus estudios y la perspectiva que le das. De verdad, de parte nuestra, de parte mía, te agradezco un montón por haber compartido tu espacio y tu tiempo hoy, de parte del Grupo Antioqueño de Cuidados Intensivos y de parte de Colombia, del Grupo de Cuidados Intensivos Pediátricos. De verdad, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, bastante interesante, muy bueno escucharte y todo lo que tienes para contar. De verdad te agradezco muchísimo, un honor haberte tenido esta noche. Muchas gracias en serio, gracias a todos los que se pudieron conectar. Gracias a todos, cuídense mucho. No sé si quieres decir alguna otra cosa, Franco. No, muchas gracias, espero que también incorporarme porque en realidad me gusta mucho cómo están trabajando ustedes como grupo. Creo que, como dices tú, son cosas buenas que también van saliendo de la pandemia, pero muchas gracias por la invitación, espero que la próxima sea presencial. Un abrazo, gracias a todos, un abrazo, cuídense mucho por favor y nosotros nos estaremos viendo en un mes. Ahí les dejo un enlace donde podremos ver la conferencia mañana tal vez,